Bien, la sesión del día de hoy se convocó justamente para repasar los detalles del modelo del ratio de cobertura de liquidez. Como sabrán, en la sesión pasada lo estuvimos discutiendo. No había una definición totalmente clara de lo que la superintendencia quería que se incluyera dentro del reporte. Sí, me proporcionaron ustedes alguna información importante a partir de un webinar que tuvieron ustedes con la superintendencia. Y eso, digamos que aclaró algunas dudas, aun cuando quedaron algunas otras que aún sin resolver. Y lo que hicimos fue, pues, eh, tomar la decisión por ustedes en el caso de que nadie hiciera ninguna observación. Se abrió un periodo de observaciones, recibimos observaciones de algunos de ustedes, no de todos. Se hicieron pruebas con algunas instituciones. Se abrió un piloto como con 4, pero creo que solo participaron 2. Eh, Y a partir de ese piloto, bueno, liberamos una versión la semana pasada que está incluido dentro de la versión del W Tools que sería la 5.15.5 y del Risk Assistant igualmente la versión 5.15.5. Entonces, para que estemos claros y no me manden a preguntar eso, para poder consumir el ratio de cobertura de liquidez necesitan actualizar la aplicación a la versión 5.15.5, tanto el Risk Assistant como el W Tools. Y una vez actualizado, pues podrán entonces procesar y consumir el reporte. Entonces, antes de ver cómo lo, cómo lo procesamos y lo consumimos desde el sistema, vamos a repasar un poquito primero el modelo, cómo quedó finalmente estructurado o cómo ustedes pueden leer este mismo Excel que al terminar esta sesión lo voy a reenviar. Y van a encontrar la línea del reporte, eh, una columna que indica la ponderación, una columna que indica la plantilla de donde se está tomando los datos o la fuente de información, y si hubiera alguna matriz producida a partir de los datos de la plantilla, es decir, que los datos primarios proporcionados por ustedes tienen algún tipo de modificación o de modelación, entonces lo van a encontrar en la columna que se llama matriz. Y luego van a encontrar una serie de campos que hacen referencia a los filtros que se les está aplicando a esos datos. Entonces, para que comprendamos bien lo que planteo, disponibilidad sin caja y bóveda es un valor en donde se utiliza el 100% del valor que se arrastra del analítico, es decir, de la información contable. No se aplica ningún filtro, excepto un filtro por cuenta contable. Y en este caso, entonces, el valor de disponibilidades en caja y bóveda tendrá un 100% de la ponderación del saldo del analítico de las cuentas 111.01 moneda, 111.02 moneda. Así es como van a ir interpretando cada una de las líneas. En algunos casos se incluyen observaciones adicionales, como sucede en este caso. Este es el exceso en cuenta de encaje legal. Este es igual, un 100% de ponderación, se arrastra el analítico, se está trayendo la cuenta 112.01.1 menos el encaje requerido. Y el encaje requerido se está yendo a buscar, aquí se incluye dentro de las observaciones, desde el RL01, y solo se van a tomar en cuenta las diferencias positivas para determinar ese exceso o excedente en el plazo de los 30 días. Además, plantea la observación que se creó un reporte complementario de soporte para que ustedes puedan revisar y validar la información que se llama RL14C. Hay 3 o 4 reportes complementarios que fueron construidos
y que deberían de ser de apoyo, de apoyo o de soporte a la hora de hacer la validación de reporte, adicional a las que ya conocíamos anteriormente, que son las matrices de bandeo. Las matrices de bandeo de capital, intereses o de solo capital, que se incluyen en el cálculo de los reportes de riesgo de mercado y liquidez y que aquí en algunos casos se están empleando como insumo. Tal es el caso, por ejemplo, de la línea 4. Ahí estamos incluyendo los títulos valores emitidos por el Banco Central en función de su valor razonable. Aunque realmente recuerden que no estamos considerando por ahora valor razonable, sino el valor nominal. Entonces, la ponderación sobre ese valor es del 85%. La fuente de información es el analítico y la plantilla de inversiones, pero fíjense que además se construye una matriz de bandeo, en este caso capital e intereses, que permite entonces identificar el balance de la cuenta 133. Es decir, entonces, que el monto de cuenta 131, cuenta 132 se incluye en la ponderación del 85%, pero lo que esté en cuenta 133, que son inversiones al vencimiento, solo se van a considerar las que su vencimiento residual sea menor a 30 días. ¿Dónde está eso explicado? Acá en las observaciones. Entonces leo para ustedes en lo que dice las observaciones. Se incluye el 85% del valor facial de las inversiones incluidas en las cuentas indicadas sin importar su fecha de vencimiento. En el caso de las inversiones en cuenta 133, solo serán consideradas si su vencimiento residual es menor o igual a 30 días. Entendemos como vencimiento residual la cantidad de días que restan para que esa inversión alcance su vencimiento partiendo de la fecha de generación del reporte. Es decir, que si la inversión vence el 30, el 30 de agosto y estoy generando el reporte el 31 de julio, pues esa inversión podría estar siendo considerada porque su vencimiento residual es a menos de 30 días. Pero si por el contrario, la inversión colocada en 133.02, moneda 01, es decir, una inversión de Banco Central, pero su plazo de vencimiento es mayor a 30 días, digamos que venza en 2028, no va a ser considerada como un activo líquido de alta calidad, básicamente porque está en 133 y si es 133 es una inversión que no se puede liquidar de manera anticipada. Por definición es una inversión hasta el vencimiento. Ese tipo de cosas no están necesariamente incluidas en la documentación de la superintendencia. La superintendencia, pues básicamente lo que planteó es inversiones son títulos, valores emitidos en Banco Central y ya. Entonces, lo demás lo hemos ido deduciendo nosotros, en algunos casos en conjunto con ustedes y en otras planteamiento directo nuestro. De modo que esto es aún así susceptible a modificaciones de acuerdo a lo que la superintendencia vaya planteando, o lo que normalmente sucede de acuerdo a lo que el validador acepta. Entonces, será hasta el momento en donde se empiecen a hacer los envíos o la depuración en conjunto con la superintendencia que puedan surgir algunos ajustes sobre las líneas. Y en todo caso, si ustedes tienen alguna observación, pues podrían irla planteando. Realmente se había abierto un periodo para recibir esas observaciones, pero recibimos muy poquitas observaciones, en verdad. Creo que han estado ustedes muy ocupados en otras cosas y bueno, recibimos muy poco. Bueno, cada una de las líneas van a tener exactamente lo mismo. El nombre de la línea, la ponderación, la plantilla, la matriz, si tiene, y los campos con los que se está aplicando el filtrado de la información para encontrar el balance en específico, más un campo de observaciones. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda. No, hasta ahora está claro. ¿Todo claro? Por mi parte. Muy bien. Hasta ahora está claro, sí. Muy bien. Entonces, en la parte del pasivo o en las salidas de fondos estimadas, ahí eso es un poquito más complejo
porque hubo que identificar cuánto del total de la captación del público estaba cubierta y cuál estaba expuesta a partir del fondo de cobertura que existe actualmente. Entonces, para eso se construyó un reporte complementario que se llama RL14A y RL14B. El RL14A incluye el consolidado de las captaciones. Fíjense, aquí lo estoy viendo dentro de la observación. Voy a leerlo para ustedes. Para determinar el monto, se consolida el total de las captaciones por cliente y se determina el porcentaje de las operaciones que estarían cubiertas por el fondo de cobertura. Luego de eso, cada operación de manera individual es segmentada en valor cubierto y valor expuesto. Entonces, van a encontrar dos reportes complementarios, como les decía, el RL14A, que incluye la consolidación de las captaciones por cliente, indistintamente de si es una captación líquida o una captación a plazo. La llave, evidentemente, para hacer la consolidación es el número de cédula o el número de RNC, y a partir de ahí, entonces, ese RL14A les va a devolver el balance consolidado de las captaciones por cada cliente. Una vez que se tiene el valor consolidado por cada cliente, entonces se determina el porcentaje de cobertura. El porcentaje de cobertura es un porcentaje general, no hay una cobertura primaria, digamos, por lo que serían captaciones a plazo o una cobertura primaria por lo que serían captaciones líquidas, ni tampoco por monedas, sino que sencillamente todo se consolida. Entonces, si un cliente tiene, por decir algo, 2 millones, entonces ese total consolidado que incluye de cuentas corrientes, cuentas de cuenta a plazo, depósitos de ahorro, moneda nacional, moneda extranjera, todo consolidado, da 2 millones, y entonces sobre la base de esos 2 millones se aplica la cobertura para determinar qué porcentaje de esos 2 millones está cubierto. Evidentemente, si el valor de la cobertura es 100%, pues entonces todo estará cubierto y no habrá nada expuesto. Si el porcentaje de cobertura es un 80%, quiere decir entonces que del total de la captación del público o del total de la captación de ese cliente, el 80% está cubierto, el 20% estará expuesto. Bien, entonces tienen RL14A, RL14B como reportes complementarios justamente para revisar y analizar ese tema de las coberturas. Vamos a ver qué más hay que observar por aquí. Bueno, cada línea, de nuevo, trae su porcentaje de cobertura, la plantilla que sirve como fuente, la matriz, si hay alguna, y los campos. Entonces, una observación importante, lo planteaba en la sesión pasada, para que el sistema pueda identificar, por ejemplo, esta línea de manera efectiva, quiere decir necesariamente que yo tengo que tener cargada la plantilla de captaciones líquidas y además tengo que tener correctamente codificada en el campo tipo de sujeto, que es el equivalente a tipo de persona, los valores que corresponden de acuerdo a la tabla de requerimientos de la superintendencia, que sería en este caso P3, P4, P5, P6 y P7 y P8. Y además que la operación esté en estatus A, que sería una operación activa. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes ahora recién cerrando esta llamada? Tomar esta matriz y confirmar que para cada una de las plantillas que están señaladas aquí, se estén llenando los campos y además se estén llenando con esos códigos. ¿Por qué lo menciono? Porque, bueno, puede darse el caso que ustedes, cuando prepararon la plantilla en su fase inicial, poblaron ese campo con un valor por defecto. Y en lugar de poner en estatus A de activo o V de vencido, le pusieron a todo A. O lo dejaron el campo en null. ¿Qué va a suceder cuando el sistema llegue y haga el barrido tratando de ubicar las operaciones?
pues no las va a encontrar porque no cumple con los criterios de búsqueda que están incluidos dentro del documento. Entonces, de nuevo, cerrando la llamada, no en enero o en diciembre a finales que me llamen y me digan, mira, ¿por qué es que no me aparece la línea? No, no. Desde ahora van a tomar la plantilla y van a verificar que la plantilla, cada una de las que están ahí, tiene esos campos llenos y además están codificados de manera correcta. Porque de lo contrario, ustedes tienen que hacer un requerimiento a sus departamentos de tecnología para que revisen y corrigen esas plantillas para que cuando se genere el reporte se produzca información para la línea. ¿Esto queda claro para todos? Sí. Está claro, sí. ¿Alguien tiene una pregunta de esto que he planteado? Bien, hay algunas líneas que son muy fáciles. Por ejemplo, esta línea tiene un arrastre de básicamente la cuenta contable y el tipo de persona. Pero fíjense que hasta el tema de la cuenta contable va a ser un elemento, porque si ustedes me mandan en la operación, que la operación es solo 211, el sistema no la va a encontrar, porque va a ir a buscar en específico la línea o las operaciones que estén registradas en la cuenta 211.01.moneda.03. Entonces, de hecho, hasta los puntos de esa segmentación por cuenta tienen que estar ahí. En el caso de la cuenta, puede ser que ustedes me reporten la cuenta con mayor nivel de detalle, no importa, ahí no hay inconveniente. El problema sería que reporten en la plantilla la cuenta con menor nivel de detalle. Entonces, que me la reporten en 21101, por ejemplo, o 21101 moneda, porque entonces ahí ella no va a poder diferenciar qué es lo que corresponde de una cuenta de la otra. Vamos a ver qué más tengo que plantear aquí. Ajá, adelante. En el campo de estatus, en nuestro caso, ¿verdad? En la plantilla de depósito a plazo, los TD que están activos tienen la letra V de vigente. Entonces, en ese caso, tendría que poner una V. La plantilla de depósito a plazo. La de depósito a plazo tiene una V en tu caso. Ajá. Pero habría que revisar si fue que le pusieron una V porque lo decidieron así o porque el manual de plantilla lo plantea. El manual de plantilla. Entonces, en ese caso vamos a hacer lo siguiente, vamos a revisar eso ahora de una vez. Entonces, ustedes van a tomar primero el manual de plantilla. ¿Cuál manual de plantilla? El manual de plantilla actualizado que les enviamos, que está en formato de Excel. Yo lo voy a abrir aquí un segundo. Manual de plantillas. Okay. Y de hecho les voy a mandar este manual de plantillas también con la información. Entonces, ya tengo el manual aquí abierto, me devuelvo al modelo. El modelo me habla de la plantilla de captaciones a plazo. Esta es la línea que estoy revisando. Entonces, me voy para acá, filtro, bueno, quito los filtros primero para que no me dé filtro de nuevo por captaciones a plazo. Encuentro la plantilla. Busco el campo, de acuerdo a esto dice que el campo es estatus, vamos a revisarlo aquí en el encabezado arriba, dice que es estatus, entonces me devuelvo al documento, busco estatus, ok, aquí tengo estatus de la cuenta, y entonces tengo, fíjense, la descripción, bueno, el nombre del campo, la descripción del campo, la tabla a la que está asociada ese valor, y tengo un link que me puede llevar a la tabla. ¿Qué sería? Que de hecho esa no es. Así que es tabla 22.
pero esa no es la tabla 22. Realmente esa es la tabla 56, esa está mal referenciado. Entonces, fíjense, eso en principio debería estar amarrado a esta codificación. Una A de activa, una I de inactiva, una G de en garantía, una E de embargada, una E de restringida, una C de cerrada y una B de abandonada. Entonces, lo que habría que verificar es si fue que cuando se implementó originalmente el manual tenía esa codificación que me estás planteando, Evelyn. Si no me falla el, la audición, porque en verdad el código que debería de tener es una A en principio. Entonces ya esos casos sí los podemos ver de manera individual, pero es algo que tienen que revisar de una vez, porque si en el caso de que haya que hacer modificaciones, todavía estamos a buen tiempo. Yo no quiero encontrarme el 31 de diciembre haciendo cambios sobre esto. Entonces les pido por favor, hagan esa revisión, contrasten contra los manuales que construyeron la plantilla. Recuerden que hay, esta es la última versión del manual y comparan y contrastan. Y cualquier cosa me dejan saber entonces a través de un ticket de soporte. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta que yo llegué un poquito tarde, disculpen. Uh-huh. Las plantillas que hay que revisar son todas. No, son las que están indicadas en el modelo. El Ok, modelo aquí tiene un campo que se llama plantilla y entonces ahí les va a ir indicando qué plantillas y qué campos se están tomando. mezclando. Ok, Ajá. Entonces, evidentemente, no van a ir a buscar, a revisar la plantilla de inversiones todos los campos. No, van a revisar la plantilla de inversiones en específico, ujú, en este caso, las calificaciones de las calificadoras, la codificación de si es una recompra o no, y las cuentas contables, en este caso. Si me voy a otra línea, por ejemplo, la de captaciones a plazo, entonces voy a revisar el tipo de tipo de... persona, ujú, ajá, voy a revisar el estatus de la operación y más nada en ese caso. En la siguiente línea, sí se incluyen cuentas contables. Entonces, ok, no se queden haciendo una revisión solo en función de una línea, porque fíjense que cada línea, o sea, vamos a ver, una plantilla se puede llamar múltiples veces eh, con diferentes filtros. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, captaciones a plazo se llama una vez con unos códigos que son los de personas físicas, pero luego se vuelve a llamar con los códigos de personas jurídicas. Entonces, tienen que ir verificando que la información concuerde con esos códigos. Técnicamente, deberían de concordar porque esos son los códigos que tiene el WTools a la hora de que hacen la validación y la carga de las plantillas. Pero sucede muy frecuentemente que a veces cuando los códigos no están disponibles o eliminan ustedes mismos la validación del campo o agregan códigos adicionales a la tabla y con eso los deja pasar la validación. Entonces, es mejor que lo confirmen para que vayamos todos a la segura desde el principio. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bien, entonces ahora me voy bueno, aquí hay que hacer una observación final con respecto al tema de la conformación. Van a encontrar algunas líneas que están marcadas como plantilla variables manuales. Son una, dos, vamos a ver si hay más por aquí. Aquí hay otra, 3, 4, 5 y 6. Hay 6 líneas del reporte
que no tienen fuente de información en las plantillas que estamos cargando. Entonces, lo que se planteó fue una plantilla de carga manual. Una plantilla de carga manual es exactamente esto que les voy a mostrar a continuación. Que es un Excel muy sencillo, no tiene ninguna complicación. ¿Dónde lo tengo? Ese, Dios. Entonces, fíjense, tengo bueno, este tiene pocos datos. Déjenme cargar más bien el de julio. Este realmente quería mostrarles. Tiene un encabezado. Esto también lo voy a adjuntar en la información que les voy a pasar ahorita. Tiene un encabezado y una serie de registros que ustedes pueden cargar para reportar cuál sería el valor que se incluiría en esa línea. Tienen reglón 40, 50, perdón, 48, 50, 52, 58, 59, 62 y 63. Esos 7 renglones no tienen una solución a través de las plantillas y entonces el método que vamos a emplear es la digitación. Digitan el valor que quieren que salga en el reporte para la línea en cuestión, tanto en moneda nacional como moneda extranjera. Entonces fíjense que hay 2 bloques. Un bloque de moneda nacional en donde traigo la fecha, el código del renglón, la moneda y el monto, y un segundo bloque en donde de nuevo traigo la fecha, el código del renglón, la moneda, 1 es dólares y 0 es pesos, y el valor en dólares, no en pesos, de lo que están reportando para el reporte en dólares. Entonces, cuando tengan digitada la información en esta plantilla, pues básicamente lo que harán es cargar la plantilla igual que lo hacen con el resto de las plantillas. Selecciono, déjenme cerrarla primero. Selecciono la fecha de corte, en este caso 31 de septiembre, 31 de julio, perdón. Le digo que es una carga modificatoria porque ya la había cargado. Le doy revisar y aplicar. Ahí el sistema va a ir a buscar las plantillas como lo hace normalmente, pero además va a ir a buscar la plantilla de variables de variables manuales que vimos ahí dentro del documento. Entonces ahí ella carga esa información y con base en esa información completará las líneas que están marcadas en el campo plantilla con el nombre plantilla variables manuales. De nuevo, para que no me llamen y me pregunten, ¿cuál es la plantilla de variables manuales? Es justamente este Excel que les mostraba hace un ratico y que van a tener que cargar mes a mes con base en los valores que correspondan para esas líneas, si evidentemente ustedes tienen actividad en esas líneas. Son líneas en donde nosotros no tenemos información para poder construirlo. Les voy a leer las líneas. Salidas de depósito operativas generadas por las actividades de compensación, custodia y gestión de caja. Otra que se está trayendo de ahí sería salidas de efectivo previstas en contratos derivados vigentes considerando pagos que se hayan efectuado en el periodo de 30 días. Son líneas bastante rebuscadas, por decirlo de alguna manera, y pues entonces la solución fue a través de la plantilla de carga manual como mecanismo para importar los datos. Y una última observación, la línea 48, 49 y 50 están quedando con una ponderación del 100%. Bueno, de hecho, desde la 48 hasta la 52, con una ponderación del 100%. Eso no aparece
disponible en el documento de preguntas frecuentes, en el documento que publicó la superintendencia en el webinar. Entonces se dejaron con un 100%. Si alguno de ustedes tiene alguna respuesta por parte de la superintendencia sobre esos porcentajes, pues nos lo dejan saber entonces para editarlo si fuera necesario. Perdón, Cristian. De hecho, recuerda que yo tenía pendiente esa consulta con la Super y efectivamente ellos me respondieron y me indicaron que no lleva ponderación, lo que corresponde a colocar el 100% del valor que se tenga de eso, para esos montos, del 48 al 50. Perfecto. Entonces, bueno, ya tenemos confirmación oficial a través de uno de ustedes que se utiliza al 100%, así es como quedó configurado. Me voy a salir del modelo. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional que esté relacionada con la interpretación o lectura de este documento? ¿No? Muy bien. Entonces, el Señor, procedimiento... disculpe, Sí. A nivel de la variable sería un archivo aparte nuevo que habría que subir. Exacto. Esta plantillita en Excel que tendrían que cargarla. Nítido. Gracias, señor. Ajá. Yo les voy a mandar esta plantilla tal cual está. Lo único que ustedes van a tener que hacer es modificar el campo monto. Y bueno, la fecha, evidentemente. Editan la fecha y le ponen la fecha que corresponde. Editan el monto y le ponen el monto que corresponde. Sí y solo si tienen valores en esas líneas. Si no tienen valores en ninguna de las líneas, pues los mandan, no tienen necesidad de cargarlo. Si hay algunas que sí y otras que no, pues entonces las que sí le ponen valor, las que no le ponen cero. Muy bien. Entonces, el procedimiento para generar este reporte sería el siguiente. Paso a paso. Cargo las plantillas. Voy a la fecha en cuestión, 31 de julio. Cargo todas mis plantillas. Aquí voy a simularlo porque ya yo las tenía cargadas. Y en el caso de esta otra, si fuera necesario, la cargo de nuevo. Ok, listo. Plantillas cargadas. El siguiente paso entonces es generar riesgo de liquidez. Esto no tiene ningún cambio, completamente igual a como lo hacen con el resto de los reportes. Seleccionan 31 de julio, la fecha reportes de liquidez y le dan, bueno, ahí ustedes pueden cargar el encaje, el monto de encaje a liberarse y si tienen parámetros para tarjetas o cartera C, pues lo agregan igual que lo hacen cuando producen su reporte de riesgo de liquidez y le dan calcular. De modo que en la pantalla para producir riesgo de liquidez no hay ningún cambio. Lo mismo que hacen actualmente harán cuando vayan a producir el RL14. El reporte se puede producir con fecha 31 de julio en adelante. Las generaciones con fechas anteriores al 31 de julio no van a producir el RL14. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si van a hacer pruebas en un ambiente controlado, tienen que tener data cargada del 31 de julio en adelante. Muy bien, ya ahí ella terminó y con eso entonces el reporte queda producido y almacenado en base de datos. ¿Cómo lo consumo? Me voy al Risk Assistant, selecciono la fecha de corte, selecciono reportes analíticos RL, busco el RL14, ratio de cobertura de liquidez, y tengo dos formatos para consumir ese reporte. En formato plano, que sería el formato para el envío mediante PAMF. Entonces, un archivo, miren aquí, un archivo con longitudes fijas separados por PIPEN. Es decir, que cuando vayan a validar el reporte para enviar a la superintendencia, tienen que decirle en el PAMF que lo que están cargando es un archivo plano con longitudes fijas separado con PIPEN para que no les dé errores en la validación. Ese es el RL14 en formato de envío a la superintendencia. De nuevo, para que estemos totalmente edificados, para producir el RL14, no lo van a ir a buscar como los demás reportes al DTS Risk. Lo van a venir a buscar por el Risk Assistant. Van a seleccionar la fecha, van a seleccionar el reporte
y le van a decir archivo en TXT, ahí ella confirma que lo está produciendo y que lo quiero abrir y ahí está el reporte. Muy bien. Adicional a ese formato de envío, van a tener un formato de informe. Entonces, ese lo pueden producir tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. El formato de informe es, igual que sucede con los reportes de mercado de liquidez, un Excel que tiene encabezado, encabezado con el nombre del banco, el nombre del reporte, la moneda, la fecha de generación del reporte, y van a tener la descripción de la línea y 3 columnas con información. Una columna con el monto plano, que es por ahora el mismo monto que se está incluyendo en el RL14, es decir, que al RL14 no se está incluyendo el monto ponderado. Esto es algo que a través de algunos de ustedes mandé que confirmaran con la superintendencia. Parece que durante el webinar ellos plantearon que el RL14 que se tiene que enviar a la superintendencia sería con base en los montos sin ponderación. De modo que el archivo de texto está utilizando esta columna que dice monto, que es el monto sin ponderar. Pero para ustedes, y para que puedan generar realmente la razón del ratio de cobertura, necesitamos el monto ponderado. Entonces van a tener un monto sin ponderar, un monto ponderado y además un campo con el ponderador, para que también ustedes puedan estar claros de cuál es el valor que se está colocando en función de la ponderación. Por ejemplo, inversiones en títulos valores emitidos por Banco Central, tengo yo en monto sin ponderar 7.783 millones. El monto ponderado que corresponde al 85% serían entonces 6.616 millones. Así van a tener el total de activos líquidos, el detalle de las salidas de fondos estimadas para 30 días, el detalle de las entradas de fondos estimadas para 30 días y finalmente el indicador de ratio de cobertura de liquidez a partir de la fórmula que plantearon ellos en el webinar, aunque yo tengo mis dudas de que la fórmula esté correcta. Pero bueno, eso es lo que se incluyó dentro del Excel. Entonces, también dentro del Excel, fíjense, para que les sirva como apoyo, tienen una hoja de simulación en donde pueden jugar con los valores para ver entonces cómo se afecta el porcentaje de cobertura. Y tienen un formato en Excel que pueden exportar Excel 5.0 si están haciendo modificaciones en la hoja de simulación y quieren enviar el de simulación en vez de el que salió del sistema. Eso es, si quieren hacer algún ajuste, agregar alguna línea o modificar alguna línea en términos de valor, no lo deberían de necesitar, pero tienen esta alternativa para poder también producir el RL14 en formato XLS y que puedan enviarlo a partir de ese formato. Y finalmente, la tabla 176, que es la tabla publicada por la superintendencia en donde están los códigos de las diferentes líneas que conforman el reporte. Entonces, complementariamente a esta salida en formato de informe, les había indicado que hay varios informes complementarios o reportes complementarios. Entonces, tienen el RL14A, que es el consolidado de captaciones por cliente, tienen el RL14B, que es la matriz de cobertura por operación, y tienen el RL14C, que es la matriz de excedente de encaje, que es el que se utiliza para la segunda línea del ratio. Estos reportes, por la cantidad de registros, solo la van a poder consumir en formato de archivo plano o en CSV.
Entonces, si lo abren en CSV, él va a abrir Excel. Si lo abren en archivo plano, pues lo que va a hacer es, me devuelvo para acá, si lo abren en archivo plano, pues lo que va a abrir es un archivo, en este caso, separado por Pipen, que pueden luego importar a Excel si quieren. Entonces, si lo ven en Excel, yo aquí lo voy a amplificar, tengo la fecha de corte, el código del cliente y el monto total de los depósitos que tiene ese cliente y el porcentaje de cobertura, así como la tasa de cambio. Entonces, para que me comprendan este archivo, lo que estoy diciendo es que al 31 de julio el cliente con esta cédula tiene un total de depósitos, moneda nacional extranjera, depósitos de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo, de 372.05 pesos. Es decir, que el porcentaje de cobertura es de un 100%. Todo su monto estaría cubierto. Entonces, claro, los montos que estén por debajo del total del porcentaje de cobertura van a tener una cobertura del 100%. Déjenme ver si yo tengo alguna operación aquí que tenga menor cobertura. Un segundo para filtrar esto. Bueno, aquí tengo unas cuantas. Hay 3 operaciones que el porcentaje de cobertura es inferior. Eso es porque evidentemente los montos totales son superiores al monto de cobertura. Entonces, en este caso, esta operación tiene, o este cliente más bien tiene un total de captación del público, un total de captación más bien de 2.297.000, lo que equivale en este caso a un 80% del total de la cobertura. En este otro tengo 10 millones, solamente hay cobertura al 18%. En este otro 25 millones solo hay cobertura al 7%. Eso es la matriz RL14A. Abro la siguiente matriz, que sería RL14B, que es la matriz de cobertura por operación. Vamos a abrirlo en Excel también. Ok, entonces van a encontrar un reporte con toda esta información. Tiene la fecha de corte, el número de la operación o el número de instrumento, el código del cliente, el tipo de sujeto, el tipo de cliente, el tipo de instrumento, si es una captación a líquida o una captación a plazo, el número de instrumento, la fecha de compra, el plazo, los días al vencimiento, la fecha de vencimiento, la tasa de interés, el valor nominal, el monto de los intereses devengados y el monto total acumulado a la fecha. Si tiene intereses reinvertidos, también lo van a ver ahí, el porcentaje de cobertura y entonces, por consiguiente, cuánto del monto está cubierto, cuánto del monto está expuesto de esa operación en específico. Entonces, fíjense que tuvimos que llegar a mucho nivel de granularidad en la construcción de este reporte. Entonces, partimos de la consolidación de los depósitos por cliente, de ahí obtenemos el porcentaje de cobertura y luego sobre la base de ese porcentaje de cobertura se le va aplicando a cada operación que el cliente tiene para determinar cuánto está cubierto y cuánto está expuesto. Evidentemente, en las operaciones que son captaciones líquidas, no van a tener ni plazo, ni días al vencimiento, ni fecha de vencimiento, porque son captaciones líquidas. Sí lo van a ver en lo que son depósitos a plazo. Voy a filtrar esto aquí. Bueno, yo solo tengo captaciones líquidas. Eso os iba a mostrar, pero no lo tengo. Entonces, esta es la segunda matriz que pueden consumir. La tercera y última matriz con información complementaria es la de excedentes de encaje. Entonces, ahí van a ver en esa matriz la fecha de corte del reporte, la fecha dentro del rango histórico de los 30 días. En mi caso, solo tengo un día porque no tengo información cargada. Ustedes tendrían que ver el resto de los días que componen el mes, es decir, del 31 de julio hasta el 30 de junio. Van a ver el saldo el saldo de la cuenta, el monto de encaje requerido y el monto de exceso.
En este caso, bueno, yo igual no cargué el monto de encaje, entonces me dice que me encaje cero. Entonces, por consiguiente, lo que yo tenga en la cuenta, todo es exceso de encaje y este valor, esta columna de exceso, es la que se estaría tomando en cuenta para determinar el promedio de los 30 días del exceso del encaje. Entonces, para que también verifiquen y consuman esa información de esa matriz que está ahí, que es complementaria. De nuevo, estos tres archivos, RLA, RL14A, perdón, RL14B y RL14C, no se van a generar como informes, sino que tienen que consumirlo como CSV o TXT, básicamente porque a la hora de que se utiliza el método de Excel, la exportación tarda demasiado y no es funcional ni para ustedes, y tampoco compromete mucho, y compromete mucho el rendimiento del servidor. ¿Alguna pregunta? Tengo una duda, Cristian. Esta parte me quedó clara, pero querías verificar en cuanto a los renglones 54, 55 y 56, que son las recuperaciones, ahí no se van a generar reportes adicionales para verificar los montos colocados. ¿O se va a tomar de las matrices? Exacto, se va a tomar de las matrices. De bandeo, correcto. Perfecto, ahí era ya eso. las matrices existen. Perfecto, Entonces, sí, eso es lo que fíjate, quería aclarar. En esa línea que estás planteando, por ejemplo, la 55, ahí voy a ir a más bien esa plantilla o ese reporte se está construyendo con base en la plantilla de crédito activo y bueno, realmente también tarjetas. Y eso deriva en una matriz de capital una matriz de capital y rendimientos. Y entonces ahí van a tener que aplicar esos filtros. Algunas de estas matrices se les agregaron campos para que ustedes puedan hacer esa verificación, porque no los tenían. Me parece que la matriz de inversiones se le agregó un campo adicional al final para poder que ustedes puedan hacer la comprobación de los valores y creo que en este caso era el código de la calificadora. Este código de calificación se incluyó al final en la matriz. Entonces, esa verificación que estás requiriendo la pueden hacer con las matrices de bandeo y si hacía falta que el campo estuviera, se agregó. Entonces, tienen el insumo completo para poder hacer la verificación en detalle. De acuerdo, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuándo puedo yo empezar a consumir esto? Desde ya. ¿Cuándo tengo que empezar a hacer pruebas? Desde ya. ¿Cuándo tengo que confirmar que las plantillas tengan toda la información? Desde ya. Y las observaciones que tengan nos las hacen llegar a través de un ticket de soporte. No se va a trabajar más el tema del RL14, excepto que hay alguna observación planteada por el regulador, alguna aclaración o cambio que es posible que surja, no me cabería la menor duda, o que ustedes tengan alguna observación que sea válida y que derive en alguna actualización. Entonces, evidentemente, para poder consumir todo esto que hemos visto hoy, tienen que actualizar el WTools y el Risk Assistant a la versión 5.15.5. Y además tienen que tener información cargada a fecha 31 de julio o fecha superior. No hagan intento de generar el reporte con fechas anteriores al 31 de julio porque no se va a generar. ¿Todo claro? Cristian, una preguntita. En el caso de nosotros que procesamos con la liga, ahí tenemos que esperar que Giovanni haga los ajustes necesarios, ¿verdad? Él tiene que actualizar. Para ustedes, Giovanni, es el departamento de tecnología de lo que sería para el resto de los bancos. Entonces tienen que gestionar con Giovanni y darle seguimiento para que él se encargue de hacer la actualización del sistema. En el caso de Giovanni es un poco más complicado porque hay muchas versiones atrás, entonces es un cambio mayor, pero hay que necesariamente actualizar a la versión más reciente
porque en el caso de ustedes habíamos estado como arrastrando el sistema y no podemos hacerlo más y tienen necesariamente que actualizar. Una última cosa, recuerden que estos reportes van a estar disponibles solamente para los clientes que tienen la versión transaccional. Entonces, ¿quiénes son los clientes que tienen la versión transaccional? Los que cargan plantillas. Si ustedes tienen en su banco una versión que solo carga el analítico, no van a poder producir estos reportes. Evidentemente porque no se tiene el insumo suficiente para poder hacer la segmentación de todos los datos. Si es así, lo que tienen que hacer es migrar de la versión contable a la versión transaccional, cargar las plantillas para poder entonces darle insumo suficiente al sistema para construir los reportes. Entonces, yo tengo versión transaccional, lo puedo saber sencillamente con confirmar que estoy cargando. Si estoy cargando la plantilla de crédito, captaciones a plazo, captaciones líquidas, tengo versión transaccional. Si solo cargo el analítico, tengo versión contable y por consiguiente no puedo producir el RL14. ¿Alguien más con alguna pregunta? Pregunta, señores, ¿ahora es cuándo? Y entonces, si tenemos solamente lo de contable. No hay manera de producirlo. Necesariamente tienen que migrar a la versión transaccional. A la versión transaccional. Sí. ¿Y quién me habla? Perdón. Evelyn. No, Evelyn, tú tienes la versión contable. Bueno, Evelyn, ¿qué? Perdón, es que hay varios de Evelyn. Esto hacia abajo. Ah, no, ustedes tienen la versión transaccional. Ustedes no tienen problema con eso. Ok. Lo que pasa es que la plantilla de ustedes las carga Toronto directamente a la base de datos. Entonces, por eso quizás no sabes que se cargan, pero se cargan. Ok, de acuerdo, gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Seguros? Última oportunidad. Bien, señores, les agradezco mucho. Si alguno de los miembros del banco no pudo participar, aunque había dicho que no, vamos a publicar la grabación de esto. Cualquier consulta, primero referencien a la grabación y luego si se dan cuenta que definitivamente no está en la grabación, pues nos consultan. Señores, que pasen feliz tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas Buenas gracias. tardes. Igual. Bien. Bye. Gracias.